Hola inversionista, bienvenido una vez más a Bolsa desde cero. En el video de esta semana lo que vamos a ver es qué es un fondo indexado y qué es un ETF indexado, qué es el Standard & Poor's 500 y cuáles son los ETFs que siguen al Standard & Poor's 500. Toda esta información es elemental si tú apenas estás aprendiendo a invertir en la bolsa de valores. Quédate hasta el final, es muchísima información, pero sé que va a ser de mucha utilidad para ti. Lo primero que tengo que comentarte es la gran diferencia entre un fondo indexado y un ETF indexado. Muchas personas piensan y han escuchado acerca de los fondos indexados y piensan que los ETFs indexados son igual. En realidad yo creo que son mejor los ETFs indexados que los fondos indexados. Invertir en un fondo indexado es no hacerlo a través de una casa de bolsa, sino a través de una gestora de fondos. Esta gestora de fondos lo que hace es obtiene tus recursos y lo que va a hacer es literalmente comprar el producto que te voy a comentar, el cual está actualmente en la bolsa de valores y tiene un menor costo de administración que si tú vas directamente con un fondo de inversión. Adicional, hay otros ciertos fondos de inversión o inclusive aseguradoras que te quieren vender otros productos, por ejemplo, seguros de inversión, PPRs y otras cosas que tú realmente no necesitas, pero simplemente ellos, por ser usureros, quieren ingresar y venderte este producto a ti. Intenta estudiar un poco, revisa todo lo que vamos a decir en el video y si te convence, ve toda la vista de reproducción para que aprendas a invertir por tu cuenta en un ETF indexado. Y si no, te voy a dejar aquí el teléfono de la comunidad Bolsa desde cero y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video y puedas aprender por cuenta propia, ya sea de manera gratuita o con mi ayuda a través de las clases de Zoom que nosotros damos cada mes. Lo primero que hay que comentar es, una vez que ya vimos qué es un fondo y qué es un ETF y cuál es la diferencia entre un fondo que en realidad administra todo el dinero de muchísimas personas y un ETF que cotiza en la bolsa de valores. Es por eso que se llama Exchange Traded Fund, que es un fondo cotizable, que es muchísimo mejor que un fondo que no está cotizado, que realmente es la misma figura, simplemente se intercambia con otras personas en la bolsa. El fondo no, el fondo tienes que comprárselo y venderlo a la gestora de fondos y ese es un gran problema a veces. Ahora, el segundo punto que quiero revisar contigo es la otra palabra, indexado. La palabra indexado quiere decir que está indizado a algo. En este caso, hablamos siempre de índices bursátiles. Los índices bursátiles lo que va a hacer es una selección de las mejores empresas dentro de una bolsa y esto nos ayuda a tener un mejor rendimiento. ¿Quién no quiere invertir en las mejores empresas de la bolsa? Y bueno, existen muchísimos índices. Por ejemplo, el Standard & Poor's, el Nasdaq 100. En México existe el IPC y así van a existir muchísimos como el FTSE, el IBEX o el DAX. ¿Vale? Pero todos estos ETFs que te estoy mencionando, todos estos índices que te estoy mencionando son referentes de una bolsa, ¿vale? Y entonces nosotros hablamos de índices porque es como un libro. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles van a ser en qué referencia vamos a estar el día de hoy parados de acuerdo a los puntos obtenidos. Es por eso que escuchamos, subió tanto porcentaje la bolsa y tantos puntos. Bueno, a eso nos referimos cuando nosotros nos referimos hacia los índices, ¿vale? Ahora, lo más importante, el más importante a nivel mundial es el índice Standard & Poor's 500, del cual vamos a hablar. Estados Unidos van a estar conformadas de muchísimas empresas, pero el Standard & Poor's 500 va a elegir a las 500 mejores empresas de toda la parte que cotizan en estas dos bolsas. En realidad tiene 505 emisoras, 505 acciones. Estas 505 acciones son las más representativas y las mejores del mercado norteamericano. Entonces, si tú estás invirtiendo en un ETF indexado en el Standard & Poor's 500 o un fondo indexado en el Standard & Poor's 500, lo que en realidad te estás haciendo es comprando estas 505 empresas a un costo muchísimo menor que lo que te costarían cada una de esas acciones. Como ves, interesante, ¿no? Este índice data desde 1923 e empezó con 223 empresas. Como te lo comenté, actualmente tiene 505 y también tiene 5 criterios de selección que vamos a ir desmenuzando poco a poco durante el video. Antes de comenzar en los criterios de selección, también quisiera comentarte que esto no es que tenga las 505 empresas o las 505 acciones una a una y que entonces el índice contenga 500 acciones, bueno, más bien el fondo, en realidad, o el ETF, en realidad lo que sucede, y es muy interesante, se van a ponderar de acuerdo a su capitalización de mercado. Recordemos que la capitalización de mercado es cuánto vale cada una de esas empresas. Entonces, si la empresa es aún más grande, entonces va a tener más proporción este fondo o este ETF de esa empresa. El primer criterio de selección es la capitalización de mercado, que como lo acabamos de mencionar actualmente, es qué tan grande es esa empresa. La empresa tiene que tener al menos 400 millones
$1,000 millones para poder cotizar en el índice, ¿vale? Entonces, si no tiene estos $400,000 millones, no va a pertenecer al índice. Si baja de esta capitalización, también puede quedar fuera. La liquidez. Esto se refiere a qué tan fácil es vender y comprar esas acciones de las 500 empresas que conformen al Standard & Poor's 500. En la liquidez, lo que tenemos que observar es lo siguiente. Vamos a revisar que al menos den una vuelta todas las acciones durante un año. Es decir, que si tiene 500 acciones, por decir un número, estas 500 acciones sean compradas y vendidas durante un año. Esto nos va a ayudar a tener liquidez en esta emisora. Tercer criterio de selección tiene que ver con el domicilio. Tienen que estar domiciliadas fiscalmente en Estados Unidos. Es decir, tienen que cotizar en las bolsas de Estados Unidos. Recordemos que son dos, como lo comentamos al principio. Es la bolsa Nasdaq y es la bolsa NYSE. Tienen que estar cotizadas, aunque sea como ADR, en esas bolsas. El cuarto punto es muy subjetivo. Es la viabilidad financiera. Esto quiere decir que la gente que está seleccionando el jurado, que está revisando que esta empresa pueda entrar a el índice, tiene que ver en su negocio que es viable. Es decir, no tiene que ver que sea un negocio fraudulento o que sea un negocio de corto alcance. Este negocio tiene que ser un buen negocio. Es decir, para empezar a revisar esas empresas por ti, quien haga la selección del índice. El quinto criterio y el que más me gusta, no tiene que ser una empresa que conlleve pérdidas. Si tiene 3 trimestres consecutivos en pérdidas, podría salir del índice. Y esto es porque no queremos empresas perdedoras en nuestro índice, solo empresas ganadoras. Y justamente estos 5 criterios son lo que nos da confiabilidad en el índice Standard & Poor's 500 y en poder invertir en ETFs indexados, por lo que si tú estás invirtiendo frecuentemente en estos índices, es muy probable que en el futuro tengas muchísimo mayor valor de capital. Y es ahí donde entonces las personas empiezan a platicar. Invierte 100 pesos cada 15 días o diario y vas a tener 3 millones dentro de 20 años. Lamentablemente, hacer estas aseveraciones es muy malo para el mercado accionario. Yo como asesor de inversión te recomiendo que si estás siguiendo a esas personas y que si estás tratando de invertir con este tipo de objetivos, cuando te están aseverando los rendimientos, huye de ahí. ¿Por qué? Porque si te aseveran rendimientos en renta variable, es un mal hábito y es un mal manejo de quien te está asesorando, ¿vale? Lo que sí te puedo decir yo es que es una muy buena opción, pero yo no te puedo dar como buen asesor de inversión, no te puedo decir específicamente dentro de 10 años tú vas a obtener esto aportando esto. ¿Por qué? Porque el futuro en renta variable siempre es incierto. Pero recuerda que estos 5 criterios nos van a ayudar a tratar de saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Ahora, importante, ¿cómo lo hago, no? ¿Cuáles son los instrumentos que me van a llevar a invertir en el Standard & Poor's 500? Te voy a mostrar los ETFs de menor costo a mayor costo para que tú puedas hacer tu elección. El video está quedando bastante largo y para no aburrirles lo que vamos a hacer es un segundo video en donde les vamos a presentar cada uno de los ETFs, en donde vamos a encontrar al IBB Peso, IBB, BOO y SPY, cada uno desglosado para que te puedas tomar la mejor elección. Te lo voy a dejar aquí para que le des clic y entonces sigas en la lista de reproducción. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbete. Si aún no lo ves, es porque no ha pasado una semana. Y entonces yo saco videos cada semana. Hay muchísimas cosas que hacer durante la semana y para mí es muy pesado. Siempre suscríbete porque los videos van a salir entre domingo y lunes. Y dale follow para que no te lo pierdas, también en la campanita para que cada vez que salga el video tú puedas observarlo. También te dejamos acá nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Que tengas una buena semana, inversionista.